Durante más de un siglo, una de las preguntas más incómodas sobre Adolf Hitler permaneció sin respuesta. No qué hizo, no por qué lo hizo, sino algo mucho más inquietante. ¿De dónde venía realmente? Porque el hombre que construyó toda una ideología basada en la pureza racial nunca pudo demostrar la suya propia. Su historia familiar empezaba con un vacío, un espacio en blanco que nadie logró llenar durante generaciones. Para entenderlo, hay que retroceder casi un siglo antes de su nacimiento, a una pequeña aldea rural en Austria, alrededor del año 1836. Allí vivía una mujer llamada Maria Schicklgruber. Era soltera, trabajadora, y en ese momento quedó embarazada. No había esposo, no había compromiso, y lo más importante, no había padre registrado. En junio de 1837, dio a luz a un niño llamado Alois. En el registro de bautismo, donde normalmente aparecía el nombre del padre, solo había un espacio vacío. Ese detalle, aparentemente menor, se convertiría en una de las piezas más inquietantes de toda la historia, porque ese niño, Alois, sería el padre de Adolf Hitler. 5 años después, María se casó con un hombre llamado Johann Georg Hitler, un molinero itinerante que pasaba de un trabajo a otro. Legalmente, él se convirtió en el padrastro del niño. Pero hay algo extraño. Cuando María murió en 1847, no fue Johann Georg quien se hizo cargo de Alois. Fue su hermano menor, Johann Nepomuk Hitler. Nepomuk no solo lo acogió, lo crió durante su adolescencia, lo apoyó económicamente, y años más tarde, incluso le dejó una herencia considerable. Era, en todos los sentidos, la figura paterna. Y entonces, décadas después, ocurrió algo aún más extraño. Casi 30 años después de la muerte de María, Nepomuk reunió a 3 testigos y compareció ante un notario. Allí declaró bajo juramento que su hermano Johann Georg, quien ya llevaba casi 2 décadas muerto, siempre había reconocido a Alois como su hijo biológico. El registro parroquial fue modificado, el apellido Schicklgruber fue eliminado, y en su lugar apareció una nueva versión del apellido, Hitler. Pero ese cambio no resolvió el problema. Lo hizo más profundo, porque la pregunta real seguía sin respuesta. ¿Quién era el verdadero padre de Alois? ¿Johann Georg, el molinero errante? ¿Johann Nepomuk, el hombre que lo crió y protegió toda su vida? ¿O alguien completamente distinto? ¿Alguien cuyo nombre nunca fue registrado? Durante más de 140 años, nadie pudo responder con certeza. Y mientras esa incógnita permanecía en silencio, algo más crecía en paralelo. Una ideología obsesionada con la sangre, con la pureza, con la idea de que el origen lo definía todo. Pero esa ideología tenía un problema. Su propio creador estaba construido sobre una duda que nunca pudo resolverse. Y eso no era solo una coincidencia histórica. Era una grieta que, décadas después, la ciencia intentaría abrir. Durante décadas, la pregunta sobre el origen de Alois Hitler no desapareció. Simplemente se volvió incómoda. Había 3 posibles respuestas, 3 hombres, 3 versiones de la verdad, y ninguna podía demostrarse por completo. La primera era la más oficial. Johann Georg Hitler, el molinero itinerante que se casó con Maria Schicklgruber. Legalmente, todo encajaba. Su nombre fue añadido al registro años después. El sistema aceptó la versión. La historia parecía cerrada. Pero había un problema. Johann Georg nunca reclamó a Alois en vida. Nunca lo crió. Nunca dejó evidencia clara de paternidad. Y cuando María murió, ni siquiera fue él quien se hizo cargo del niño. Eso nos lleva al segundo hombre, Johann Nepomuk Hitler, el hermano menor, el hombre que realmente estuvo presente. Él lo crió, él lo sostuvo económicamente, él lo protegió. Y lo más importante, fue él quien, décadas después, manipuló legalmente el registro para convertir a su hermano muerto en el padre oficial. ¿Por qué? Esa pregunta nunca tuvo una respuesta clara. Algunos historiadores comenzaron a sospechar algo más incómodo. Y si Nepomuk no estaba protegiendo la memoria de su hermano, sino ocultando algo sobre sí mismo, porque si Alois hubiera sido su hijo biológico, todo encajaría perfectamente. El cuidado, el dinero, el silencio, pero no había pruebas, solo indicios. Y entonces apareció la tercera teoría, la más explosiva, la más peligrosa,
Después de la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Hans Frank, abogado personal de Hitler, escribió un testimonio mientras esperaba su ejecución en Nuremberg. En ese documento, afirmó algo que cambiaría toda la narrativa. Según él, en 1930 Hitler le ordenó investigar rumores sobre su familia. Frank aseguró haber encontrado evidencia de que Maria Schickhuber había trabajado en la casa de una familia judía en Graf, llamada Frankenberger, y que el hijo de esa familia la había dejado embarazada. Más aún, afirmó que la familia había pagado manutención durante años. Si eso era cierto, significaba que el hombre que construyó su ideología sobre el antisemitismo podría haber tenido un abuelo judío. Era una posibilidad devastadora, pero durante décadas los historiadores rechazaron esta teoría. La razón, un argumento aparentemente sólido. En 1957, un historiador llamado Nikolaus von Preradovic afirmó que no había judíos viviendo en Graf en 1836. Si no había judíos, la historia de Frankenberger no podía ser real. El problema es que esa afirmación nunca fue verificada de forma independiente, pero aún así se repitió, una y otra vez, durante décadas, hasta que dejó de cuestionarse. Se convirtió en verdad académica. Y así, la teoría fue descartada. No porque fuera imposible, sino porque nadie la volvió a investigar seriamente. El resultado fue un silencio incómodo. Los historiadores eligieron las opciones más seguras. Johann Georg o Johann Nepomuk, dos hombres, dos explicaciones imperfectas, y una pregunta que seguía abierta. Hitler, por su parte, nunca ayudó a aclararla. En su libro Mein Kampf, solo mencionó vagamente a su abuelo como un campesino pobre. Una descripción que no encajaba completamente con ninguno de los candidatos. Evitaba el tema, lo esquivaba, como si supiera que ahí había algo peligroso, algo que no podía controlar. Incluso en su vida adulta, reaccionaba con incomodidad extrema, cuando su arquitecto Albert Speer le mencionó que en el pueblo de su infancia habían colocado un cartel que decía: «Aquí vivió el Führer en su juventud». Hitler explotó en ira. Ordenó retirarlo inmediatamente. No quería que nadie mirara hacia ese pasado, porque en ese pasado había algo que no encajaba con la imagen que estaba construyendo. Y durante más de un siglo, esa contradicción sobrevivió, sin resolverse, sin probarse, sin desaparecer, hasta que la ciencia decidió intervenir. Y cuando lo hizo, no resolvió el misterio, lo hizo aún más incómodo. Durante más de un siglo, la historia había permanecido atrapada entre suposiciones. 3 hombres, ninguna prueba, hasta que en 2010 la ciencia hizo lo que la historia no pudo: buscar la respuesta en el ADN. Un periodista belga, Jan-Paul Mulders, junto con el historiador Mark Vermeeren, iniciaron una investigación poco común. No buscaron documentos, no buscaron archivos olvidados, buscaron personas. Rastrearon a familiares vivos de Adolf Hitler a lo largo de Europa y Estados Unidos. En total, identificaron a 39 hombres que compartían la misma línea paterna. Entre ellos, un nombre llamó especialmente la atención: Alexander Stewart Houston, un pariente lejano que vivía en Nueva York. A todos les pidieron lo mismo: una muestra de saliva. El objetivo era analizar el cromosoma Y. El cromosoma Y se transmite casi sin cambios de padre a hijo, generación tras generación. Es, en esencia, una firma genética directa de la línea masculina. Si había una respuesta al misterio del abuelo de Hitler, tenía que estar ahí. Los resultados llegaron, y no fueron lo que nadie esperaba. La mayoría de los hombres analizados compartían un haplogrupo específico, E1b1b. En términos simples, era una línea genética rara en Europa occidental. Aparecía en aproximadamente el 9% de los hombres en Alemania y Austria, pero era mucho más común en el norte de África, y también en ciertos grupos de origen judío, especialmente entre los judíos askenazíes. Eso fue suficiente. Los titulares explotaron. Hitler tenía origen judío. Hitler descendía de África. El hombre que impulsó el Holocausto llevaba en su ADN a los mismos pueblos que intentó exterminar. Era una historia perfecta para los medios. Impactante, irónica, provocadora, pero había un problema. Era una simplificación extrema. El profesor Michael Amer,
especialista en genética, analizó los mismos datos y señaló algo crucial. El haplogrupo E1b1b no pertenece a un solo grupo étnico. Se originó hace decenas de miles de años en África Oriental y se expandió por múltiples continentes a lo largo de migraciones antiguas. Hoy en día, la mayoría de los hombres europeos que lo tienen no son judíos, no son africanos, son simplemente parte de una mezcla genética mucho más antigua y compleja. El genetista Rafib Khan lo explicó de forma aún más directa. Tener ese marcador no significa nada específico sobre tus antepasados recientes. No te dice si tu abuelo era judío, no te dice si venías de África. Solo te dice que, en algún punto profundo de la historia humana, tu línea pasó por ahí. Pero había otro problema, uno aún más serio. El estudio no analizó el ADN de Hitler, analizó el de sus familiares. Y eso implica una suposición peligrosa, que la línea paterna nunca se rompió, que cada padre registrado en la historia era realmente el padre biológico. Pero si en algún punto eso no fue cierto, si hubo un solo caso donde el padre real no coincidía con el registrado, toda la conclusión se derrumba. El ADN ya no representaría a Hitler, representaría a otra línea. En 2019, el investigador Leonard Sachs incluso cuestionó la forma en que se obtuvieron las muestras. Sugirió que el estudio no cumplía con los estándares más estrictos de evidencia científica. En otras palabras, lo que el mundo vio en 2010 no fue una respuesta definitiva. Fue una provocación, una señal interesante, pero incompleta. Nos decía algo sobre los orígenes profundos de la familia Hitler, pero no respondía a la pregunta principal. ¿Quién era su abuelo? ¿Existía realmente la conexión con la familia judía Frankenberger? ¿O todo era una interpretación exagerada de datos incompletos? La ciencia había entrado en la historia, pero no la había resuelto. Solo había hecho el misterio más visible. Y ahora había una necesidad clara, una única forma de cerrar la pregunta. No ADN indirecto, no familiares, no suposiciones. Se necesitaba el ADN de Hitler, el suyo, pero había un problema. Durante más de 80 años, eso parecía imposible. Durante décadas, obtener el ADN de Adolf Hitler parecía imposible. No había cuerpo, no había restos confiables, solo fragmentos, rumores y teorías. Pero en la primavera de 2009, algo cambió. Un arqueólogo llamado Nick Bellantoni viajó a Moscú. Allí, en el archivo estatal ruso, se conservaban dos objetos procedentes del búnker de Berlín. Dos piezas que, en teoría, podían cerrar la historia. La primera era un fragmento de cráneo con un agujero de bala. Había sido exhibido durante años como prueba definitiva de la muerte de Hitler. La segunda era más inquietante. Un trozo de tela manchado de sangre, extraído del sofá donde testigos afirmaban que Hitler se había suicidado el 30 de abril de 1945. Bellantoni tuvo acceso limitado. Apenas una hora. Tomó muestras mínimas de ambos objetos. Y desde el primer momento, algo no encajó. El cráneo parecía demasiado delgado. La estructura ósea no correspondía. Cuando la muestra fue analizada en laboratorio, el resultado fue claro. No pertenecía a Hitler, ni siquiera a un hombre. Era de una mujer, probablemente entre 20 y 40 años. Décadas de prueba definitiva. Se derrumbaron en segundos, pero el cráneo no era lo importante. La verdadera clave estaba en la sangre. Ese fragmento de tela quedó durante años en una especie de limbo científico, sin conclusiones definitivas, sin confirmación pública, hasta que llegó a las manos adecuadas. Turi King, genetista de la Universidad de Bath, conocida por haber identificado los restos del rey Ricardo III, comenzó a trabajar en el caso alrededor de 2021. No fue rápido. Durante más de 4 años, su equipo se dedicó a algo extremadamente complejo: extraer, limpiar, verificar y secuenciar ADN antiguo, extremadamente degradado. Era una tarea delicada. Cada error podía contaminar la muestra. Cada paso debía ser confirmado varias veces, pero finalmente lo lograron. Obtuvieron un perfil genético y lo compararon con un familiar masculino confirmado de la línea paterna de Hitler. El resultado fue decisivo. Coincidencia total en el cromosoma Y. Eso significaba dos cosas al mismo tiempo. Primero, la sangre era auténtica. Era de Adolf Hitler. Pero lo segundo,
era aún más importante. Su línea paterna coincidía exactamente con la registrada históricamente, sin interrupciones, sin anomalías, sin padres ocultos. Y eso tenía una consecuencia directa. Si el abuelo de Hitler hubiera sido alguien fuera de esa línea, como el supuesto judío Frankenberger, el ADN no habría coincidido, pero coincidía perfectamente. La teoría más polémica, la más repetida durante décadas, se derrumbaba. No había evidencia genética que la sostuviera. Pero la historia no terminaba ahí, porque el ADN no solo respondió a una pregunta, abrió otra mucho más incómoda. Dentro del análisis, los investigadores encontraron una variación en un gen específico, el gen P2. Alteraciones en este gen están asociadas con una condición poco común llamada síndrome de Kallmann, un trastorno que afecta directamente al desarrollo hormonal. En hombres, puede provocar niveles bajos de testosterona, desarrollo sexual incompleto y otras anomalías físicas. Y de repente, ciertas piezas empezaban a encajar. Un documento médico de 1923, descubierto décadas después, mencionaba una condición específica en Hitler durante su encarcelamiento tras el fallido golpe en Múnich. Un detalle que durante años fue ignorado, pero que ahora adquiría un nuevo significado. Algunos historiadores comenzaron a mirar su vida bajo otra luz, su incomodidad con las mujeres, la ausencia casi total de relaciones íntimas, su dedicación absoluta a la política, sin espacio para una vida personal. Se casó con Eva Braun el 29 de abril de 1945, un día antes de morir. Nunca tuvieron hijos, pero el análisis fue aún más lejos. Comparando sus marcadores genéticos con bases de datos modernas, los investigadores calcularon probabilidades asociadas a ciertos rasgos psicológicos. Algunos resultados los situaban en rangos estadísticos altos para condiciones como esquizofrenia, autismo o trastorno bipolar. Pero aquí había que tener cuidado. Eso no era un diagnóstico, era una probabilidad estadística. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Cuando estos hallazgos se presentaron públicamente en 2025, la reacción fue inmediata. Y no fue positiva. Genetistas y científicos criticaron duramente la interpretación. Argumentaron que los datos eran interesantes, pero las conclusiones eran exageradas. Y había algo más profundo, una preocupación ética. Porque vincular condiciones como el autismo o la esquizofrenia con una figura como Hitler podía generar estigmas peligrosos. Millones de personas viven con esas condiciones y no tienen nada en común con sus acciones. La ciencia había encontrado respuestas, pero también había abierto una línea peligrosa. Y en medio de todo eso, una ironía comenzaba a tomar forma. Una ironía que no estaba en sus ancestros, sino en su propio cuerpo. Después de más de un siglo de preguntas, la respuesta finalmente había aparecido, pero no donde todos la buscaban. No en un abuelo desconocido, no en una línea oculta, no en una conspiración enterrada en documentos. La respuesta estaba en su propio cuerpo. Durante décadas, millones de personas creyeron que el mayor misterio de Adolf Hitler era su origen, que si se resolvía la identidad de su abuelo, se entendería todo. Pero la genética mostró algo distinto. No era una historia sobre de dónde venía, era una historia sobre lo que era, porque el mismo hombre que exigía pureza absoluta llevaba dentro de sí algo que su propia ideología no habría tolerado, una alteración genética, un sistema biológico que no funcionaba de forma normal, un cuerpo que, bajo sus propias reglas, habría sido considerado defectuoso. Y esa es la paradoja. Hitler construyó un sistema que clasificaba a las personas según criterios biológicos extremos, un sistema que decidía quién era digno y quién debía desaparecer. Pero si ese mismo sistema se hubiera aplicado a él, el resultado habría sido brutal. Según los datos, según sus propios estándares, él mismo no habría pasado la prueba. La idea de pureza racial, la obsesión por la sangre perfecta, nunca fue una realidad científica, fue una construcción. Una narrativa, una necesidad. Y aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, porque la pregunta ya no es genética, es psicológica. Y si toda esa obsesión con la pureza no era una convicción, sino una reacción, y si no estaba proyectando poder, sino ocultando una inseguridad profunda, porque cuando miramos la evidencia,
Vemos a un hombre que evitaba su pasado, que nunca habló claramente de su familia, que reaccionaba con ira cuando alguien mencionaba sus orígenes. Un hombre que construyó una identidad perfecta, sobre una base que no podía controlar. Y eso cambia la perspectiva. No lo justifica, no lo explica por completo, pero introduce una idea inquietante, que la ideología más destructiva del siglo XX pudo haber nacido, en parte, de una contradicción personal. Y entonces, la pregunta final ya no es histórica, es mucho más incómoda. Si Hitler hubiera tenido acceso a sus propios resultados genéticos, sin saber que eran suyos, ¿qué habría hecho? La respuesta es tan directa como perturbadora. Probablemente, habría aplicado sus propias reglas. Y eso significaría una sola cosa: se habría condenado a sí mismo. Hoy, ese fragmento de tela con sangre sigue existiendo. Los análisis aún esperan revisión completa. El cráneo en Moscú sigue perteneciendo a una mujer sin nombre. Y en algún registro olvidado de una iglesia rural en Austria, el nombre del verdadero abuelo de Alois sigue sin aparecer. Pero quizás, después de todo, esa pregunta ya no es la más importante, porque el mayor error no estaba en su árbol genealógico, estaba en la idea que intentó imponer al mundo. La pureza nunca fue real, nunca lo fue, y tal vez, en el fondo, él lo sabía.